Bueno, ahora vamos con la función cuadrática. La función cuadrática, su expresión está definida por un polinomio de segundo grado, ax cuadrado más bx más c, y su representación gráfica es una parábola. Lo vamos a ir viendo ahora con un ejemplo particular, que es el que tenéis aquí en el lado derecho, igual a f de x, que va a ser igual a x cuadrado menos 4x más 3. Lo primero es identificar los elementos de ese polinomio, los coeficientes de los términos, donde en este caso, bueno, pues a valdría 1, ya que es el coeficiente principal, el coeficiente del término de grado 2, b en este caso sería menos 4 y c en este caso sería 3. Bien, ahí hay que dejar claro que el dominio de definición de una función cuadrática, en cualquier caso, es el conjunto de los números reales. Está definido para cualquier valor del eje x que consideremos, no hay ninguna restricción. Por lo tanto, en este caso, como es una parábola, pues el dominio de definición de la función va a ser el conjunto de los reales. Hay un elemento particular, que es el vértice, que nos va a proporcionar un montón de información. El vértice está compuesto por una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y, ya que es un punto del plano, y la coordenada en el eje X se calcula de la siguiente manera, utilizando el coeficiente del término de grado 1, que en este caso es b, pues entonces se pone con el signo contrario, menos b partido entre 2 veces a, donde a es el coeficiente principal. Y la coordenada y del vértice pues será la imagen de x que hemos calculado anteriormente. ¿De acuerdo? Bien, pues esos dos valores me van a definir lo que llamamos el eje de simetría, o me van a establecer lo que llamamos el eje de simetría de la parábola. El eje de simetría es, por así decirlo, la recta vertical que divide a la parábola en dos partes completamente iguales, simétricas respecto de este eje, y ese eje, al ser una recta vertical, va a ser de la forma x igual a un número. En este caso va a ser x igual a la coordenada x del vértice. ¿De acuerdo? Vamos a hallarlo en este caso particular con el que estamos trabajando. Lo primero lo vamos a hacer es hallar el vértice. En este caso particular el vértice será un punto del plano xv e iv, donde xv, es decir, la primera coordenada, la que se corresponde con el eje x, el eje de abscisas, será menos b, b es menos 4, pues será 4, partido de 2a, 2a que es 1, es decir, 4 entre 2, que es 2. Esa es la coordenada x del vértice. Y la coordenada y del vértice, como hemos dicho aquí, es la imagen mediante la función del punto que hemos calculado antes, es decir, de 2, f de 2. Sustituimos la x por 2 y tenemos menos 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Eso me da, si echáis cuentas, menos 1. Por lo tanto, el vértice en este caso particular es el punto del plano 2 menos 1. Lo voy a representar aquí en el plano x2 e y menos 1. Bien, vértice de esta parábola que estamos representando. Bien, estamos diciendo que el eje de simetría, lo voy a poner aquí, el eje de simetría de esta parábola en concreto, pues me lo determina la coordenada x del vértice, es decir, x igual a 2. Nos vamos a este caso particular, la recta x igual a 2 es una recta paralela al eje y, o perpendicular al eje x, y me divide a la parábola en dos partes completamente iguales. Hace que la parábola sea simétrica respecto de este eje. Bien, otro elemento característico, hablo en general, lo vamos a ver ahora en la parte izquierda de la parábola, aparte del eje de simetría, es el sentido de la parábola, es decir, hacia dónde van las ramas. Y eso me lo va a determinar, hacia dónde van las ramas, me lo va a determinar las ramas de la parábola, me lo va a determinar el coeficiente principal, a. Entonces hay que coger a y ver si es positivo. Si es positivo, eso va a significar que las ramas van hacia arriba, ¿de acuerdo? Y si a es negativo, significa que las ramas, voy a poner la gráfica en color azul, las ramas van hacia abajo.
Bien, esto parece que no me está dando información, es más que si va hacia arriba o va hacia abajo, pero es muy importante porque también me establece el recorrido. Y ahora vais a ver qué es lo que ocurre. Como sabemos que A es positiva y las ramas van hacia arriba, daros cuenta que el vértice se encuentra aquí. El vértice, en este caso, el vértice va a ser el punto mínimo de la parábola. Sin embargo, en el caso en el que A sea negativa y las ramas vayan hacia abajo, pues el vértice va a ser un punto máximo de la parábola. ¿De acuerdo? Esa condición de mínimo o de máximo me va a dejar claro también otra cosa. ¿Cuál va a ser el recorrido? El recorrido siempre hay que buscarlo en el eje Y. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces en el caso en el que A sea positivo, el recorrido lo voy a buscar a partir del mínimo hacia más infinito. Por lo tanto, el recorrido en el caso en el que A sea mayor que 0 será desde la coordenada Y del vértice a más infinito. Y el recorrido en el caso en el que A sea menor que 0, pues daros cuenta de que habrá que buscarlo en el eje Y y será desde menos infinito hasta la coordenada Y del vértice. Lo voy a poner aquí. El recorrido irá desde menos infinito hasta la coordenada Y del vértice. Bien, vamos a aplicar eso para este caso particular, donde vamos a ver cómo se describen las ramas de la parábola. En este caso particular, como sabemos que A es igual a 1, pues eso significa que la parábola va a ir hacia arriba. Sus ramas se van a desplazar hacia arriba. Voy a pintarlo en azul ahora. Quitamos aquí, las ramas van a ir hacia arriba, ¿vale? En este caso sabemos que el vértice está aquí, por lo tanto podemos asegurar que el vértice es es el mínimo absoluto de la función, un mínimo de la función de f de x, ¿vale? Y luego también podemos asegurar que el recorrido, como hemos estado diciendo, me lo va a definir, o sea, hay que buscarlo en el eje Y, me lo va a definir la coordenada Y del vértice. Por lo tanto, el recorrido, en este caso, el recorrido de esta función, habrá que buscarlo, en este caso particular, al ir las ramas hacia arriba, hay que buscarlo en el eje Y. El recorrido va a estar de menos 1, en este caso de menos 1 hasta más infinito. Lo voy a poner en negro. De menos 1 a más infinito. Ese es el recorrido. Y bueno, y ya por último vamos a ver los cortes con los ejes. Voy a seguir por aquí. Cortes con los ejes. Y la función puede cortar al eje X o no. Si corta al eje X, eso ocurre cuando Y es igual a 0. Es decir, lo que hay que hacer es el polinomio que me define a la función cuadrática, igualarlo a 0, con lo cual lo que se tiene es una ecuación de segundo grado que se resuelve hallando las raíces correspondientes x sub 1 y x sub 2 y x sub 1, 0 y x sub 2, 0 serán los puntos de corte. En este caso, en este caso particular, vamos a hallar los cortes con los ejes. Vamos a empezar por el eje X, que va a ser cuando la Y vale 0, es decir, se va a dar cuando x cuadrado menos 4x más 3 sea igual a 0. Y resolviéndolo con la ecuación de segundo grado, pues tendré 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 3, que es 12, partido todo de 2 por a, que es 1. Es decir, tengo 4 más menos 2 partido por 2, es decir, 4 más 2 es 6, entre 2 es 4, entre 2 es 3, perdón, y 4 menos 2 es 2, entre 2 es 1. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje X, en este caso serían 3 y la Y vale 0, no se nos olvide que partimos del hecho de que la Y vale 0, y el otro punto sería 1 y 0. Y bueno, y después también puede cortar al eje Y. Al eje Y, la función la va a cortar al eje Y cuando la X vale 0. Esto es muy sencillo, tan solo tenéis que calcular la función en 0 y ya tendríais el punto 0, f de 0, que sería el punto de corte con el eje Y. En este caso particular, con el eje Y,
cuando la x vale 0. Entonces calculamos f en 0, me vengo aquí y sustituyo la x por 0, 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Es decir, f de 0 sería igual a 3, con lo cual el punto de corte sería 0, 0, 3. Bien, me voy a quitar un segundo. Resumiendo, tenemos, voy a recogerlo aquí en rojo para que se vea bien, los puntos de corte con el eje X, que es el punto 3, 0, 1, 0. Lo voy a llevar aquí a la gráfica. Los puntos de corte con el eje X, que es 3, 0, estamos diciendo, y 0 y 1, 0. X3 y 0 sería ese punto, y X1 e Y0 sería ese otro punto. Esos son los puntos de corte con el eje X. Después tenemos el punto de corte con el eje Y, que en este caso sería 0,3. Lo tenemos aquí, ¿lo veis? 0,3. Bien, X0 e Y3. Bien, y ya lo único que me faltaría sería completar el grafo de la función con alguna tabla de valores, dándole algún valor a la X para hallar la Y correspondiente. Por ejemplo, la tabla de valores que voy a coger aquí, le voy a dar a la X el valor, ¿qué os parece si le damos el valor 4? Entonces sustituimos en la función y tendríamos 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 4, que es 16, más 3, es decir, para x igual a 4, la y valdría 3. Bien, pues daros cuenta que con esos 5 puntos, el eje de simetría, el cálculo del vértice, pues ya tenemos todos los elementos de la parábola y podemos hacer una representación más o menos aproximada a mano alzada y se nos quedaría una cosa muy digna, que es la que tenéis ahí en la pizarra. Bien, pues espero que os haya servido y nos vemos en la próxima.